Hola tutores, vamos con este segundo tutorial en donde vamos a explicar qué pasa con aquellas agendas que cambian de horarios o de fechas. Es muy importante tener en cuenta que la legalización sigue las mismas instrucciones, solo me voy a detener en el proceso de edición de fechas y demás. Acá tengo la agenda 0.2, voy a ingresar, recuerden el paso para iniciar el proceso de legalización. Recuerden que damos clic en agregar comentario e inicio mi proceso de legalización. Cuando cambian fechas y horarios o cuando cambian los horarios, en el comentario debe quedar estipulado. En mi caso, yo voy a decir, se legaliza agenda, el encuentro presupuestado para el día 7 de febrero, vamos a poner un ejemplo, se cambió. Tuvo que ser modificado con fecha de 8 de febrero y escribo los horarios. Recuerden que este en este caso es un ejemplo, pero en su caso pueden escribir los horarios eh, para que tenga claridad tanto yo como el validador de qué fue lo que cambió. Entonces, desde el comentario se debe notificar del cambio de fecha y se debe notificar del cambio de horario. Además, se debe notificar la modificación en la pernoctación, porque recuerden que en su caso, si usted no llegó el día que dice en la agenda, entonces debe modificar todas las fechas. Entonces, si Claudia dijo que llegaba en su agenda, nos dijo que llegaba al municipio el 6 de febrero, pero resulta que el encuentro no se dio nada el 7, sino el 8. Entonces, para la pernoctación, llegada 7 de febrero y salida 8 de febrero. Estoy poniendo un ejemplo, pero es para que lo tengan todos en cuenta que sin hacer la especificación desde el comentario no les valida la legalización. Listo. Entonces, esta es la agenda que nos cambió el día y obviamente nos cambiaron los horarios. ¿Qué pasa? Que recuerden que la agenda me va a tener unas fechas de antemano. Esas fechas yo las puse con base en lo que había agendado en mi objetivo. Entonces, ella tenía el encuentro el 7 de febrero y por ende me puso que llegaba el 6 y salía el 7, pero resulta que eso ya no es así. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo editar también estas fechas, porque tanto las fechas que están en esta parte inferior como las de la legalización en el comentario deben coincidir. Entonces doy clic y resulta que ella ya no llegó como dijo el 6, sino que llega el 7 y lo mismo pasa acá, ya no sale el 7, sino que se va el 8. Entonces debo tener esa legalización completamente acorde con el comentario. Luego seguimos los pasos tal cual, describimos, seleccionamos el tipo de acompañamiento, es decir, el ciclo, y las actividades o acompañamientos hechos en el transcurso de la semana. Recuerden que por acompañamientos para el caso de legalizaciones entendemos formación, acompañamiento y realimentación. Y en este caso era sobre referentes legales. Guardamos la actividad y seguimos el proceso tal cual. Adjuntamos los datos, adjuntamos los registros. Ya para este caso yo no necesito registrar nuevo docente porque es la misma docente, entonces la busco. A muchos les va a pasar lo mismo que a Claudia, hay un montón de docentes registrados de esta institución educativa. Tengan en cuenta que este es el sistema de primaria y de todos los PTA. ¿Qué hago? Busco a la profesora por su apellido y busco a la profesora y doy clic en la profesora. Así los otros docentes estén también inscritos, solo debo dar en los datos. En este caso, mi profesora es Rocío del Amparo y en ella es donde doy los datos. La misma historia, cuántos acompañamientos hice en la semana. Recuerden muy bien,
en la semana, cuántas formaciones, acompañamientos o realimentaciones. Si fueron 2 formaciones, escojo 2. Si fueron 2 formaciones y un acompañamiento, escribo 3 porque sumo todo. Si fueron 2 acompañamientos y una realimentación, escribo 3, es decir, sumo la totalidad de encuentros que tuve con el profe y selecciono nuevamente el grado y el área y le doy guardar. Y luego selecciono los archivos para la legalización tal cual hice en el otro proceso y mando y envío mi legalización una vez la finalice con el clic en guardar. Entonces repaso. Cuando mi encuentro cambia, desde el comentario debo notificar que cambió porque recuerden que el cumplido me va a salir con los horarios reales. Entonces, desde el comentario explico las fechas que cambió, los horarios que cambió y cuando cambie de fecha, además debo editar en el campo de fechas para que me coincida con el comentario y con el cumplido. Luego desarrollo los procesos tal cual, tipo de acompañamiento, el ciclo, el tipo de acompañamiento, las labores que haya hecho durante la semana. El transporte, recuerden siempre sumando ambos trayectos. Acá escribo el trayecto completo de ida y de venida, como mostré en el ejemplo. Y en docente acompañado, recuerden que como ya registré a mis docentes, solo es seleccionar desde un docente existente y cuando lo doy seleccionar desde el docente existente, pues él me despliega el listado con todos los docentes que hay para la institución educativa. Yo solo debo seleccionar cuál, pues el docente que está conmigo en media, adjunto los soportes y le doy guardar. Con eso, cuando yo revise la legalización, sé que lo que usted me dice, más los formatos del cumplido, más las fechas iniciales de acompañamiento y finales van a coincidir y por tanto valido la legalización. Eso sería el único cambio. Espero que haya quedado claro.